Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook registra el mayor engagement para un artista a nivel mundial y en Estados Unidos en todos los medios, superando a Sabrina Carpenter en las últimas 24 horas. Felicitaciones, Jungkook. Seven sigue liderando la lista de canciones más virales en Corea del Sur, por 10 días consecutivos. Seven en Spotify Global ocupa el puesto 78. En la lista de mejores artistas diarios, Jungkook se encuentra en el número 164. Seven esta semana en los Billboard Global 200, se ubica en el puesto 139. Y en los Global excluyendo a Estados Unidos en el número 74. Sigamos así escuchando a Jungkook, para mantenerlo en una buena posición en las listas de Spotify. Esto es muy beneficioso para el puntaje Billboard de cada semana. Yes or No ha superado los 275 millones de reproducciones en Spotify y las 70 millones de vistas en YouTube. Felicitaciones, Jungkook. Be Mine se convierte en la canción no single de un solista asiático en alcanzar más rápido los 250 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. A seguir escuchando Be Mine. Q, en Spotify Singapur se encuentra en el número 2. Spotify Argentina número 197. Spotify Chile número 3. Spotify Corea del Sur número 1. Spotify España número 137. Spotify Brasil número 120. Spotify Japón número 13. Y Spotify Global número 18. Jimin todavía se encuentra fuera de la lista de mejores artistas diarios. Escucha todos los días su discografía para que vuelva a reingresar a esa importante lista. Esta semana Who, en Billboard Global 200 se encuentra en el número 81. Y en Billboard Global excluyendo a Estados Unidos se encuentra en el número 42. Y en los Billboard World Albums, Muse se encuentra en el número 8. Sigamos escuchando Muse con enfoque a Who, diariamente, una buena posición de Who, en Spotify, Apple Music, iTunes, etc., es fundamental en la puntuación Billboard. Who ha superado los 1.755 billones de reproducciones en Spotify. Vamos a los 2 billones. Vota en los top 200 categoría Mejor Idol. En esta etapa, Jimin está en el round 3 y va en el primer lugar. Jungkook en el round 4 va último. Apoyemos a los dos por igual para que se lleven el triunfo. Vota por la canción de todos los tiempos en iCan. Jungkook va primero, alerta, Jimin cayó al tercer lugar. Sigamos votando. Se cierra en 30 días. Vota en el solista del año. Jungkook va liderando pero Jimin va perdiendo y el margen se hace cada vez más amplio. Se abrieron las votaciones en los Secretary Awards. Vota por Jimin en la categoría Artista Internacional del Año y en la Canción Internacional del Año por Jimin o Jungkook. ¿Sabías que? Parece con la salida de los chicos del servicio militar, las exvecinas quedan en constante vergüenza. El día de la baja militar Jimin y Jungkook llegaron juntos a la empresa y algunos dicen que también se fueron juntos. Porque al momento de la llegada de la empresa,
entraron los dos mismos autos que salieron. Probablemente en el segundo vehículo iba su personal. Pero las exvecinas dijeron que Tae había ido a buscar a su novio. Según está alucinada por el gestos del manager, Tae estaba en el segundo auto. Bueno, qué pena romper su burbuja nuevamente. Mientras Jimin y Jungkook eran dados de baja, Tae estaba compartiendo con sus amigos. Él mismo subió estas historias a Instagram donde se ve disfrutar con ellos. Hasta pijamada hizo. Y las exvecinas una vez más mintiendo de forma descarada. Igual que comparaban esta foto con la fiesta de Golden. Esta decía que esa era la foto con el amigo y la otra con el novio. Son muy divertidas. Esas fotos las subió Jimin a su Instagram y de novios no tiene nada. La manía de las comparaciones hacen ver la inseguridad que sienten por sus chip inexistente. Pero nada hacía presagiar que Jungkook subiría la foto de ambos a Bevers. Ahí tuvieron que guardar silencio una vez más. La primera foto posteada por Jungkook después de salir del servicio militar es una de Jimin y él. Muy significativo y además ese "hemos vuelto" es en plural, los incluye a ambos, pudo poner solo "he vuelto", ¿no creen? Bevers es una red social oficial de los cantantes de K-pop. Jungkook nunca la ha cerrado, como lo hemos visto con otras redes sociales. Fue su único medio de comunicación para hablarnos cuando estaba en el servicio militar, y solo ha publicado fotos con Jimin, esta de 2019 diciendo "la gran sonrisa de Jimin Jung". El 13 de octubre de 2022 este video de saludo para el cumpleaños de Jimin. Y ahora en 2023 estas fotos con la frase "hemos vuelto". Pero no se tardaron en decir que la cuenta en Bevers es para hacer fanservice. Es el caballito de batalla de las exvecinas cuando algo no les resulta como quieren. Jimin y Jungkook, con todo lo que pasaron en el ejército, y lo poco que hemos visto de ellos, podemos ver que ambos están más conectados que nunca y no entiendo cómo esa gente sigue con ese chip que nunca existió. A veces pienso que es solo la terquedad de no querer reconocerlo y seguir tirando hate, porque viven de eso. Y también creo que algunas jikukas inseguras no ponen en la balanza las cosas, y se dejan llevar por lo primero que ven y de inmediato cuestionan todo. Mientras Jimin y Jungkook nos demuestran una vez más que su relación y el servicio militar la pudo romper. Ahora ya lo sabes. Como sabemos, Jungkook ensayó para el concierto de Hobby y cuando lo vimos, tenía puesto un gorro con una frase: "Hagamos que Tokio sea grande de nuevo". Esa frase es conocida porque la utiliza la ultraderecha del mundo, solo se cambia el país. Pero el gorro que utilizó Jungkook no era el clásico color que usa los conservadores de ultraderecha, más bien parece más un sarcasmo al utilizar el nombre de una ciudad. Cuando lo vi pensé que Jungkook quiere mucho Tokio, es muy significativa para él y la pudo haber usado por moda, porque lo está, y además Tokio para él es importante. Pero los haters comenzaron la caza de brujas contra Jungkook, llamándolo traidor a la patria, porque decía Tokio y conservador de ultraderecha por la frase en sí, cuando Jungkook es todo lo contrario a eso. Ama tanto a su país que tiene tatuadas cosas referentes a Corea, lo ha representado con orgullo tanto en la ONU, UNICEF y en el Mundial de Fútbol. Donó una cantidad enorme de dinero para las personas afectadas por el incendio, y lo último y más importante, se fue a hacer el servicio militar por 18 meses. Ese es el mayor acto de deber a su patria y lo cumplió. Conservador de ultraderecha, Jungkook ha sido un constante referente en ser un espíritu libre, que se tatuó la mano y un brazo completo, se ha puesto aros y piercing, algo que para ese sector político es mal visto. Como la polémica creció tanto y es un tema delicado, Jungkook salió a pedir disculpas y en parte dijo, en cuanto a la frase del gorro que usé durante el ensayo de hoy, me disculpo sinceramente por haber decepcionado e incomodado a tantos de ustedes. Reconozco profundamente que mi incapacidad para comprender plenamente el significado histórico y político de la frase, debido a mis propias deficiencias, causó dolor y decepción. Lo tengo muy presente.
Pidió disculpas y de ahora en adelante cuidaría más sus pasos y que acepta todas las críticas y responsabilidades por el error. El gorro lo desechó inmediatamente y volvió a pedir disculpas. Me da mucha tristeza. Jungkook lleva 3 días dado de baja y ya ha pasado por una acosadora que quiso meterse a su casa y ahora esto. Los que conocemos a Jungkook sabemos perfectamente que esa frase no lo representa. Pero los haters están atentos a lo más mínimo para atacarlo. Fue muy valiente al escribir ese comunicado. Abrazamos a Jungkook y decirle que lo amamos mucho, lo apoyamos. Jimin también apareció en Bebers, haciendo 2 publicaciones bien sentidas. La primera publicación, se cuestiona si repetir tantas veces, te extraño, lo siento, disculpa o te amo, pierde peso el significado de estas. Sabe que a las fans no le gusta que se disculpe demasiado, pero él es así. Repite esas palabras porque lo siente sinceramente y termina diciendo, ¿no es demasiado casual decir que te amo? Pero no hay otra forma de expresarlo. Así que lo que viene al final es respeto. Así que te respeto. ¿Y te amo? ¿Cuántos días y noches tendrán que pasar para que entiendas lo que siento? Probablemente no suceda, ¿verdad? Y en su segunda publicación dice que está bebido. Y que escribió hace tiempo esto, le comentó a Nam, cuando se separaron, debe ser el 2022, que él no dejaba de pensar en la palabra, te extraño. Termina diciendo, en fin, te quiero muchísimo. Me hizo muy feliz asistir al concierto de Hobby Young y si pudiera hacerte tan feliz como lo fuiste hoy más tarde, sería increíble. Te quiero. Jimin es muy dulce, sincero y noble, siento que a veces, algunas fans no merecen tanto amor de él. Espero que esta nostalgia, solo sea pasajera. Debe ser difícil adaptarse nuevamente al mundo después de 18 meses lejos. Creo que todas comparten este sentimiento, amamos a Jimin y Jungkook, espero que puedan sentir nuestro amor infinito hacia ellos siempre. Como saben, los 6 miembros de BTS fueron a ver a Hobby a su concierto en Seúl. Jungkook cantó Seven y a Wonder junto a Hobby. Hobby, Jin y Jungkook cantaron Jamás Vi You. Y estas imágenes pudimos ver de Jimin, quien estuvo viendo el show junto a sus demás compañeros. Acá podemos ver a Jikook juntos. Esta imagen, Jimin estaba imitando la coreografía que tiene Hobby junto a su bailarina. Pero miren la cara de Jungkook. A todas nos hizo recordar esta imagen. Me pone feliz, viendo felices a Jikook, y lo estaban ahí, Jungkook volviendo a cantar luego de casi 2 años y Jimin disfrutando del concierto. Quiero verlos siempre así, felices a los dos, que todo lo mejor del mundo sea para ellos, son 2 chicos nobles y sinceros que pasaron 18 meses difíciles y ahora les toca solo cosas lindas en sus vidas. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta, hasta la próxima.